Entonces, como les decía, la reanimación cardiopulmonar y cerebral durante el embarazo, esta presentación está a base de un artículo, no un artículo de revisión narrativa específica, y tienen también los autores. Al finalizar les voy a mostrar el link del artículo, ¿no? Es un artículo establecido en la Ciudad de México, específicamente el Servicio de Ginecología Obstétrica, en lo que corresponde el año 2023, perdón, así que estamos muy cerca, ¿no? Bien. Correspondiente a los antecedentes de esta estructura, tenemos en cuenta obviamente que la reanimación cardiopulmonar durante el embarazo va a presentar un dilema clínico que ha sido poco estudiado, y al momento van a existir pocas publicaciones, ¿no?, que van a demostrar la efectividad de la reanimación cardiopulmonar convencional dentro de un pronóstico materno-perinatal. Entonces, la reanimación cardiopulmonar en pacientes embarazadas es realmente una de las maniobras especiales del soporte cardiovascular avanzado, ¿no? Y eso lo tenemos con diferentes asociaciones. Por ejemplo, en este caso, en el Instituto Nacional de Perinatología, se ha hecho una propuesta de reanimación, y es por eso que se ha hecho este artículo. Sí, esta propuesta estaba en el de establecer, o bueno, realizada mediante bases de guías de la práctica clínica, artículos publicados hasta ese momento, que han sido 5. Dentro del momento vamos a ver la metodología que se ha usado, ¿no? Entonces, debido a estos cambios también recientes respecto, se ha decidido actualizar esta información. Por eso es una narrativa de característica narrativa. Entonces, el paro cardiovascular de la madre va a representar, pues, alrededor de 1 al 2% de los ingresos de eh, pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y usualmente de estos casos, que pues llegan a ser muchísimos, de 3,2 en 1.000 embarazos de pacientes embarazadas, el 16% de estos ingresos corresponde al post, ¿no? Entonces, hacemos nosotros mucha relación con ciudades o países parecidos a los nuestros, de parte de Latinoamérica, y es por eso que muchas veces trabajamos con México, con Perú, que tienen la población muy parecida, ¿no? Incluso al sistema sanitario. Entonces, por ejemplo, en México, la razón de la muerte materna ha sido del 53,1%, ¿no? Y como ha sido en esa época, que son 5 años atrás, ha sido realmente la fuente principal del COVID. Y ha ido seguida de trastornos hipertensivos en el embarazo, situaciones ambas, ¿no?, que han requerido reanimaciones cardiopulmonares en embarazadas, y el 52% de estas muertes ha ocurrido después del primer día de puerperio. Entonces, hay también junto con esto un estudio que ha demostrado la supervivencia materna posterior a esto, siempre y cuando se le dé una adecuada reanimación cardiopulmonar. Entonces, hay ciertas situaciones como las adaptaciones maternas, ¿sí? Las adaptaciones maternas durante el embarazo tiene un lugar, una serie de adaptaciones cardiovasculares que son realmente caracterizadas por un incremento del 40% del gasto cardíaco, porque eso te ayuda a suplir las demandas metabólicas maternas y fetales. Entonces, esto va a implicar que hay un aumento de volumen sistólico, la frecuencia cardíaca. Entonces, durante el segundo trimestre, va a disminuir la resistencia vascular, las adaptaciones pulmonares se acompañan de edema de la vía aérea, un aumento del consumo de oxígeno en un 20%, la disminución del bienestar de la capacidad residual funcional también ingresa en esta situación. Por ejemplo, hablamos del aparato gastrointestinal. Suceder que la relajación del esfínter esofágico inferior, el enlentecimiento del vaciamiento gástrico, etcétera, ¿no? Entonces son obviamente eh, cambios que suceden en el transcurso de la formación del producto, ¿no? Y tenemos cambios en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta revisión narrativa? O sea, ¿cuál es la razón por la que se ha realizado esto? Primero, el de aportar conceptos indispensables
que sean relacionados con la reanimación cardiopulmonar, las causas del paro cardíaco materno, el difundir algoritmos de atención y respuesta ante la activación de un código, ¿no? Para, en caso de que sea necesario. Por ejemplo, aquí ellos manejan una cesárea de urgencia, que lo han planificado en 4 minutos posteriores al paro cardiorrespiratorio, ¿no? Eso en caso de que no retorne la circulación espontánea, obviamente que esa es la final de todo paro, dotada de reanimación, perdón, y con la finalidad de aumentar la calidad de atención de salud, ¿no? Y disminuir los índices de mortalidad materna. La idea de realizar un protocolo, o qué se ha realizado para esta situación. Bueno, hemos utilizado o se ha utilizado para este estudio un protocolo de búsqueda que en sí tenía dos fases, ¿no? La primera etapa que se ha llevado a cabo un protocolo de búsqueda en diferentes sitios como PubMed, publicados en que desde el 2018 al 2021, ¿no? Publicados en idiomas tanto en inglés como en español. Se ha utilizado también otro tipo de guías, como las guías prácticas, documentos establecidos de perinatología clínica, revisión sistemática, metaanálisis, además de la búsqueda, de búsquedas manuales de textos, etcétera, todo lo que tenga que ver con el objetivo general, ¿no? La segunda etapa que se ha formulado realmente es un algoritmo de búsqueda correspondiente a la resucitación cardiopulmonar. Y términos importantes, ¿no? Resucitación cardiopulmonar y embarazo, ¿no? Entonces, esto obviamente dando cuenta dos frases, o perdón, dos palabras estratégicas para contar específicamente nuestra búsqueda. Y respecto a los resultados, dentro de este estudio se han obtenido 35 artículos o páginas web, de las que se han seleccionado 19, incluidos que libros, ¿no? Relacionados con el tema, que era específicamente resucitación cardiopulmonar y embarazo. Es otro tipo de artículos que tenían que complementar o que han llegado a complementar el tema. Entonces, por consiguiente, nos ha dado dentro del manejo ciertas definiciones. Estas definiciones se ha tomado en cuenta como que el colapso, llega a ser un evento agudo que hace partícipes a los sistemas cardiorrespiratorios, nervioso, central, que va a resultar de una disminución o de una ausencia del nivel de conciencia, ¿no? En cualquier etapa del embarazo, incluso hasta 6 meses después. El paro cardíaco, que es un cese repentino de la contractilidad cardíaca, que puede ser reversible si hay una intervención oportuna. La muerte cardíaca súbita, que corresponde al cese repentino e irreversible de todas las funciones biológicas. El código de paro, es por eso que están los 3 puntos ahí importantes en las mismas estructuras, ¿no? El código de paro, que es una palabra clave de activación que alerta a un grupo multidisciplinario de personal de salud, profesionales de salud, para acudir de manera inmediata y que se inicie un paciente en estado, la atención a un paciente en estado crítico, ¿no? Una cesárea de emergencias, y es algo que les mencionaba a un inicio, ¿no? La cesárea de emergencias en este estudio, por ejemplo, está permitido hasta 4 minutos, y eso enseguida lo vamos a identificar, ¿no? Esta cesárea de emergencia, que lo llaman como perimortem, es una práctica de cesárea de una reanimación cardiopulmonar al minuto 4. Y otra característica estaría la desfibrilación, ¿no? Que es una descarga eléctrica de un desfibrilador, con el propósito, obviamente, de culminar con un ritmo cardíaco anómalo y restablecer el normal. Entonces, la etiología que se ha utilizado, o la etiología probable del paro cardiorrespiratorio, realmente va a ser el origen, ¿no? El origen de un paro cardíaco va a ser por múltiples factores, o sea, se lo denomina como un multifactorial, donde va a ser posible traer referencias a las siguientes causas, ¿no? Las complicaciones anestésicas, donde va a ser toxicidad por sulfato de magnesio, en caso, por ejemplo, de las enfermedades renales, los anestésicos locales, que estas complicaciones anestésicas tienen un nivel de evidencia catalogado como 4, como el número. Una hemorragia por atonía uterina,
placentación anormal o coagulopatía, ¿no? Eso es la causa principal, por ejemplo, de un colapso materno. Y una mujer sana puede tolerar grandes pérdidas de sangre sin que se llegue a descompensar, lo que no sucede en pacientes que tienen alguna alteración. Y esto, por ejemplo, es una recomendación B, tiene un nivel de evidencia, número 2, ¿no? eh, Catalogado como punto 2. Enfermedades cardiovasculares son causas comunes de muerte materna, que son indirectas, desde las cardiopatías isquémicas hasta las arritmias, disección aórtica, las enfermedades congénitas. Estas van a ser recomendaciones del tipo B también, que también tienen un nivel de evidencia. Y fármacos que ya hemos tocado hace un momento unos cuantos, sin embargo, los fármacos que causan potencialmente el colapso materno extrahospitalario, fuera del hospital, puede ser generados por tocolíticos, parte de anafilaxia, se puede caracterizar por la aparición brusca o la progresión rápida de síntomas, o afectando que, obviamente, si es anafiláctica, va a afectar las vías aéreas, excreción mucosa, puede presentarse angioedema, cambios en la piel, ¿no? Urticaria, etcétera, ¿no? Este tipo de alteraciones a nivel fármacos tienen en nivel de evidencia número 4, como les mencionaba. Embolias, por ejemplo, la embolia venosa o la embolia de líquido amniótico, que también tiene una recomendación B, y la fiebre, ¿no? La fiebre, que en caso de que pueda existir la bacteremia, puede causar sin fiebre ni leucocitosis, ¿no? Pero puede ir evolucionando y terminar a un choque séptico, y obviamente eso va a detonar a un colapso materno, que también tiene un nivel de evidencia 2. Y ciertas situaciones, puntos lo tomamos como generales, ¿no? En donde que está, por ejemplo, en esto se contemplan las causas del paro en la población entre las 6 Hs, ¿no? Las más conocidas como las 6 Hs, como que es la hipovolemia, la hipoxia, la alteración de hidrogeniones, la hipopotasemia, hiperpotasemia, las 5 Ts también entran ahí, como les decía, general, porque corresponde a todo, las 5 Hs y las 5 Ts que corresponden a la parte cardíaca, que es en un paciente normal, o sea, neumotórax, atención, taponamiento cardíaco, trombosis pulmonar, trombosis coronaria, toxinas, que son las cinco Ts. La recomendación, que obviamente esto también es un nivel de evidencia 4. Y hay otra etiología que nos llama también la atención, que son los trastornos hipertensivos, o la eclampsia, ¿no? Donde entra cualquier convulsión después de la 20ª semana de embarazo, pues debe considerarse pérdida de la autorregulación cerebral por preeclampsia, perdón. En donde toda esta estructura, esta etiología probable del paro cardiorrespiratorio, tenemos ahí un cuadrito que les indica exactamente qué es lo que puede llegar a ocasionar, afectado que ya sea en anestesia, accidentes, hemorragias, en fármacos, etcétera, en donde la principal en manejo corresponde a una cadena de supervivencia para adultos, ¿no? En donde tenemos que identificar el paro intrahospitalario haciendo los puntos que todos sabemos que corresponde al reconocimiento y prevención temprana, la activación de la respuesta de emergencias, la reanimación del cardiopulmonar de alta calidad, desfibrilación, los cuidados post-paro cardíaco y el de recuperación. Son 6 puntos importantes que entran dentro de esta cadena de supervivencia para adultos. El paro cardíaco extrahospitalario, esto sí no lo vamos a tomar en cuenta, pero sí lo estamos mencionando porque ingresa, obviamente, la misma cadena donde tenemos una activación de respuesta a emergencias, una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, desfibrilación en caso de ser necesario, el soporte vital avanzado y los cuidados post paro cardíaco y la recuperación, que también son 6 puntos. Los puntos de intervención en el paro obstétrico, por ejemplo, el primer paso, ¿cuál va a ser? ¿No? Entre los 6 que hemos dado, el primer paso es el de reconocer, ¿no? El reconocimiento del paro cardíaco. Debe iniciarse varios pasos, ¿no? Para ello, el de tocar a la persona, al paciente, el de hacer el movimiento, preguntarle, ¿no? ¿Estás bien? Llamarla por su nombre, verificar si existen pulsos, para ver que tenga, ¿no? Entre 5 a 10 segundos más o menos. Si el paciente no responde, en este caso no respira normalmente, entonces la persona, o sea, en este caso el profesional que
ya se denominaría el reanimador, debe asumir que la persona, que el paciente está entrando o está en paro cardíaco, ¿no? Y inmediatamente debe realizar el proceso que corresponde, activar el código azul, empezar con las compresiones y absolutamente todo lo que corresponde. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta características como el soporte vital básico, el de no esperar al equipo de respuesta rápida, ¿no? E iniciar las compresiones. Todo corresponde de la misma característica hasta cierto punto. eh, Cómo sería en un paciente normal, ¿no? Que no esté en gestación. Sin embargo, en este tipo de pacientes, lo vamos a colocar al paciente cúbito supino. No olvidemos, ¿no? Que los pacientes en gestación tienen que estar a 30 grados, ¿no? Giradas a la izquierda, y hay que colocar una cuña. Muchas veces, en caso de que no se tenga, ¿qué nos dicen a nosotros? Pues ponen ahí sus pies y empiezan a realizar ustedes mismas el masaje, ¿no? ¿Qué llamamos masaje de calidad, ¿no? O qué llamamos una reanimación de calidad? Pues tiene que estar las compresiones, tiene que estar las insuflaciones, el de restablecer el retorno espontáneo, el circular, ¿no? Que se restablezca. Cuando hay más de un reanimador, obviamente va a poder encargarse todo lo que corresponda, ¿no? El desplazamiento hacia el lado izquierdo, etcétera. Sin embargo, ese tipo de cosas no se tiene que pasar por alto. Eh, Cuando hablamos de las compresiones, ¿no? Cuando hablamos de las compresiones a ortocava, tenemos que tomar en cuenta un punto, ¿no? Desde la semana 20, que sería la 20ª semana de gestación, entonces este útero va a disminuir su gasto cardíaco del 30 al 40%, ¿no? Y la eficiencia de las compresiones durante la resucitación también van a llegar a disminuir, ¿no? Y obviamente va de de la perfusión coronaria, cerebral adecuada, que esto, por ejemplo, es un nivel de evidencia número 2. Entonces, el útero, en este caso, va a estar aumentado de tamaño y causar compresión aortocava, y para ello va a disminuir la precarga. Entonces, justamente es por esa razón que se hace el cambio de posición, o bueno, la posición específica en este tipo de pacientes. Entonces, debido a los cambios fisiológicos del embarazo, el útero va a inhibir la excursión diafragmática, y esto va a provocar que haya una reducción del 20 al 30% de la capacidad residual pulmonar. Entonces, va a incrementar el volumen minuto y el consumo de oxígeno. Y obviamente está disminuyendo el oxígeno, va a ser propensa a una hipoxemia y durante la apnea. Entonces, entre los cambios de la vía aérea superior está que el edema de la vía aérea, en caso de que sea generado por una anafilaxia, por ejemplo, ¿no? El incremento en los fluidos corporales, va a limitar la visualización, etcétera. Entonces, la idea es también en este momento proteger la vía aérea haciendo una hiperextensión. El efecto de la progesterona, por ejemplo, en este tipo de pacientes va a provocar una relajación del esfínter esofágico inferior y va a predisponer que exista una aspiración del contenido gástrico, ¿no? Esto para asegurar una adecuada oxigenación. Se tiene que realizar, obviamente, lo que corresponde a la hiperextensión, el levantamiento del mentón, colocar los dedos de las manos, excepto el pulgar, en el maxilar inferior y elevándolo. Entonces, el algoritmo que nosotros utilizamos, bueno, el algoritmo ya establecido dentro del soporte vital avanzado, corresponde a el paciente, desde el punto de vista, ¿no? Si el paciente respira, no respira, jadea, si pide ayuda en voz alta, activar el equipo de rápido de necesaria perimortem en caso de que sea necesario. Entonces, este primer algoritmo, y aquí está el segundo, cuando iniciamos la reanimación. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el inicio de la reanimación, si el ritmo es desfibrilable o no. Obviamente, esto hacemos verificando el ritmo cardíaco, haciendo una monitorización y indica los pasos si está en asistolia, la administración de adrenalina, si es un ritmo parafibrilar, pues realizamos la desfibrilación, no olvidándonos de las compresiones, ¿no? Consecutivas. Todos esos pasos corresponden a una reanimación adecuada. Entonces, si ustedes se fijan en el lado, a un costado nos pone minutos, ¿no? De cero el tiempo a minuto 4. Y es porque
Dentro de estos minutos, estamos estableciendo este algoritmo en caso de que sea necesario activar el código eh, de cesárea de emergencia, ¿no? O de urgencia. Esto debido a que habíamos mencionado el hecho de que durante em, toda esta investigación, el Consejo de Resucitación Europeo del Reino Unido ha considerado finalizar la reanimación cardiopulmonar cuando se llegue a evidenciar la asistolia hasta el minuto 20. Las guías de la American Heart Association, por ejemplo, lo dejan más como a criterio clínico. Y debido a la variabilidad, digamos, ¿no? A la heterogeneidad de la interpretación de los datos y los resultados que se reportan, entonces no es posible realmente determinar el tiempo que se va a generar un desenlace favorable, ¿no? Entonces, justo con esto existe una relación entre un mejor estado neurológico y una duración corta de la reanimación cardiopulmonar. Pero hasta el momento, un valor determinante en el tiempo para considerar el desenlace o el final de este procedimiento, pues no hay. Entonces, bueno, al menos no hay una falta de evidencia, ¿no? Sólida para recomendar un tiempo específico para terminar la reanimación. Entonces, la cesárea de urgencia, o sea, si no hay retorno de la circulación perdón, de la circulación espontánea después del minuto 4, entonces, posterior a la semana 20 de gestación, en este estudio se toma en cuenta que si se desconoce las semanas de embarazo, mientras se practica la reanimación cardiopulmonar avanzada, recurre al fondo uterino que debería estar a la misma altura por encima del ombligo, ¿no? Entonces, el nacimiento debería efectivizarse, debería realizarse y al menos debería contemplarse en el minuto 5. O sea, debería realizarse este procedimiento de emergencia o perdón, de urgencia, tomando en cuenta el hecho de el equipamiento del carro de paro, o sea, en este estudio indican que en el carro de paro debería estar también un equipo de cesárea en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque obviamente la incisión va a depender de la experiencia de la obstetra, entonces obviamente es preferible practicarla en quirófano. Sin embargo, el 2020 más o menos, el Royal College de Obstetrician, que han indicado, han recomendado practicar esta cesárea en el lugar donde la mujer tenga presente el paro cardíaco, ¿no? Entonces, con ello se consigue una supervivencia neonatal de alrededor del 69%. Entonces, se recomienda agregar al carro de paro que los insumos correspondientes a una cesárea de urgencia perimortem. Entonces, que si ustedes se dan cuenta, es alrededor de la muerte, ¿no? Sin embargo, obviamente son situaciones que se va a evaluar. Como les digo, como les dije al inicio de la sesión, esta sesión no es específicamente decir, le pones esto, no es una receta que vayas a realizar. ¿Sí? Y con que tengas un resultado. Sino artículo lo pongo en consideración de todos ustedes para que en un momento podamos llegar a implementar ciertas cosas en nuestras fuentes laborales, porque recordemos que la medicina, nuestra carrera, va cambiando. eh, Muy consecutivamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es referente a lo que corresponde a la cesárea, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente del RCP, tenemos que tomar en cuenta la manipulación de la vía aérea, la ventilación al 100%, la preparación, y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, igual un algoritmo del manejo de la vía aérea en donde en el primer intento se realiza con una laringoscopía, pasa que ustedes en otros países sí se utiliza la videolaringoscopía, ¿no? Bastante. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro medio se puede utilizar la videolaringoscopía como una segunda opción, como un segundo intento, pero en ellos sí lo utilizan como un primer intento. Entonces, en caso de que haya una falla y en un segundo intento tocará, pues primero preoxigenar, usar una técnica alternativa de laringoscopía, ¿no? Si es necesario la presión del cricoides o preparar una vía aérea supraglótica, el control alterno, o sea, para los equipos, ¿no? Y también oxigenar e incluso hacer una traqueostomía de emergencia. Si hablamos, perdón, de los ritmos de paro cardíacos,
Pues tenemos los ritmos no desfibrilables, que son la sistolia, obviamente, porque no hay ninguna actividad eléctrica. Y la actividad eléctrica, perdón, sin pulso, ¿no? Que el ritmo va organizado con ausencia de pulsos centrales, etcétera. Y los ritmos desfibrilables, que corresponde a la taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Que cuando existen más de tres complejos ventriculares y estos que sean continuos, con una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, con o sin pulsos, con o sin inestabilidad hemodinámica, entonces, sí hay que hacer una desfibrilación. Sin embargo, dentro de esto igual hay niveles de evidencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de indicaciones de la desfibrilación, tomamos en cuenta esta taquicardia ventricular monomorfa, la taquicardia ventricular polimorfa y la fibrilación ventricular monofásica, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nos dice que la energía de la descarga inicial tiene que ser igual. Para la energía que en los pacientes en general, ¿no? Y la recomendación de este tipo de manejo es un nivel de evidencia 2, ¿no? Y de hecho tiene, no, el nivel de evidencia se evidencia como uno, 2, 3, 4, y en caso de que tenga más evidencia antes de llegar a una siguiente nivel, pues lo hacen con un más, ¿no? Que lo aumentan ahí. Y en este caso es un nivel de evidencia 2, es con más 2 puntos. Entonces, para las compresiones torácicas, digamos, durante el embarazo, no se va a recomendar un uso de dispositivos externos, o sea, dispositivos mecánicos, ¿no? Actualmente han salido muchos dispositivos para este tipo de compresiones, pero nosotros, bueno, al menos en este tipo de pacientes, según los estudios realizados, no se aconsejan porque el hecho del paso de la desfibrilación, el paso de la corriente al producto, pues llega a ser significativo, ¿no? Eh, bueno, como un punto en conclusiones respecto a la narrativa de este artículo, nos indicaban que la razón por la cual se ha realizado esto es por un reconocimiento del colapso materno, ¿no? Y el de presentar una respuesta oportuna del personal de salud, ¿no? Y obviamente junto con esto, como en todas las guías establecidas para la reanimación, el hecho de que nosotros tengamos un reconocimiento pronto antes de que el paciente sufra una parada cardiorrespiratoria, pues ayuda mucho a la supervivencia, ¿no? Sin embargo, por parte del personal de salud va a ayudar a permitir una reanimación cardiopulmonar de alta calidad y justamente por eso es necesario fomentar la capacitación del personal de salud, ¿no? Conocer la participación de cada uno de los miembros del equipo que están en ese momento o que van a actuar en una cardiorrespiratoria. El hecho de que si se llega a implementar esta cesárea perimortem, entonces cada minuto llega a ser fundamental para el pronóstico. De dos vidas, porque ya no estamos hablando de una. Entonces, obviamente, dentro de lo que corresponde el manejo, hay ciertas características específicas, no estamos descubriendo, ¿no? El manejo ni nada por el estilo, pero sí buscamos hacer investigación y obviamente y esa investigación ya sea en nuestro medio o ya sea externo, si es externo, pues plasmarlo en nuestro medio, si es en nuestro medio, evidenciarlo si estamos haciendo correcto o no o ciertas actividades o ciertos manejos, ¿no? Junto con esto, pues manejar mucho lo que corresponde a la parte de gestión de calidad. Eh, con los pacientes o con diferentes patologías a las cuales nos llegamos a encontrar.